Soy Diana Calderón, pasamos al momento del debate en Hora 20 y esta noche vamos a analizar la crisis en Estados Unidos por cuenta del exceso del uso de la fuerza por parte de ICE y lo que esto representa para la democracia en los Estados Unidos. Después daremos una mirada a lo que ocurre con la carrera consular y diplomática, los despidos, los nombramientos, la ley de garantías y las elecciones. Bienvenidos. Saludamos a nuestros panelistas. Está con nosotros Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador en Washington y columnista en la revista Cambio. Hola, Gabriel. Buenas noches. Hola, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas de panel y listos para conversar sobre estos temas. También con nosotros la periodista, columnista y analista Claudia Palacios. Buenas noches, Claudia. Hola, Diana. Buenas noches a todos mis compañeros. También nos acompaña Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, profesor universitario, columnista. Hola, Sergio. Es un gusto estar nuevamente en estos micrófonos contigo, Diana, y con los compañeros de panel. En minutos estaremos con nuestro compañero jefe del país en Estados Unidos, Iker Seisdedos, y con Julián Camilo Silva, ministro consejero de la carrera diplomática y presidente de ASODIPLO. Por ahora, un poco de contexto. La creación de condiciones para una especie de catástrofe, definen algunos expertos de la prensa en Estados Unidos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en Minneapolis. El despliegue de fuerzas federales como el ICE para adelantar operativos anti-inmigración en un estado que es considerado santuario y donde se ha desatado esta violencia. 2 personas han muerto a manos de 3.000 hombres desplegadas en la que se llama la Operación Metro. Han dejado imágenes icónicas, además, como la detención de un menor de 5 años y una oleada de manifestaciones en contra de un gobierno que dice que estas muertes se han dado bajo defensa propia en medio de un panorama en el que el gobierno federal considera que las autoridades de Minneapolis acogen y protegen a los inmigrantes que cometen delitos. Este lunes hubo una llamada entre el presidente Trump y el gobernador Tim Walz en el que las tensiones parecieron haberse reducido tras el envío del SAR contra la inmigración a Minneapolis. Iker Seisdedos, colega, corresponsal del país, responsable en Estados Unidos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Diana. Encantado de estar con vosotros. Iker, ¿cuál es el panorama hoy que se vive en Minneapolis? ¿Qué ha pasado tras la muerte de Alex Pretty? ¿Y qué tensiones se han desatado luego de del asesinato que ocurrió? ¿Qué dicen las personas en ese estado? Bueno, la ciudad está muy conmocionada por la muerte de este segundo estadounidense después de la poeta de 37 años, Renee Wood, que murió hace 18 días, 19. Y hay una sensación de enfado con la impunidad de los agentes federales, con la defensa que ha hecho la administración de Trump de esos agentes y con las mentiras que han contado sobre lo que sucedió, ¿no? Y que todos hemos podido comprobar que lo eran al ver los vídeos, que dejan lugar a pocas interpretaciones. Hay que esperar a la investigación, pero parece claro que fue un acto de brutalidad policial, tanto lo de Pretty de este fin de semana como lo de Wood. Por otra parte, la ciudad está... Bueno, es una ciudad a menos 25 grados bajo cero y eso influye en la vida de las calles, y también es una ciudad que lleva 2 meses tomada por las fuerzas de anti-inmigración de Trump, y eso está afectando a los negocios, al ánimo de la gente, que por otra parte está demostrándose muy aguerrida, muy combativa y muy imaginativa en la manera en la que están combatiendo esta toma de la ciudad, ¿no? Los activistas se organizan muy bien, hay gente que, pese a la temperatura que os digo que hace, se concentra cada día frente al edificio del ICE, se han organizado altares en los 2 lugares en los que murieron estas personas, y hay una sensación de que se están organizando y levantando contra algo, no solo en nombre de sus compañeros, de sus vecinos migrantes, porque muchos de los que están en las manifestaciones, o casi todos, son hombres y mujeres blancos que obviamente son ciudadanos estadounidenses. No solo se están organizando y protestando en nombre de esos vecinos que no salen de sus casas por miedo, lo están haciendo también un poco por el resto del país y por parar esta escalada de Trump. Sí.
Y que quisiera saber si hay algún resultado con la conversación hoy entre el gobernador Walz y el presidente Trump. Bueno, da la impresión de que están intentando buscar una salida honrosa, ¿no? Mandar a Tom Homan, que no es que sea, digo, nadie podría considerar a Tom Homan un agente muy, o sea, calmante, ¿no? Porque No. es un hombre que es muy Pues duro. es el zar antimigración, ¿no? Sí. Sí, eso es. Pero bueno, la idea, yo creo que también da una imagen de que están sacando de aquí al tipo que estaba llevando las riendas del operativo, que es este Bobino, que bueno, pues se ha convertido en el símbolo también, no solo por lo que está haciendo, sino también por cómo lo está haciendo, ¿no? La forma en la que se viste, la forma en la que habla. Y yo creo que ahí hay una pequeña señal de que están intentando ver de qué manera pueden salir de aquí, porque yo creo que se les ha complicado mucho más de lo que pensaban. Mañana viene, esa complicación se refiere, Iker, un poco a que estas protestas pueden escalar, que podemos estar en un escenario como el que se vivió en la época de George Floyd, ¿o por qué? Yo creo que no tanto eso como que no solo en esta ciudad, sino en el resto del país, la gente está viendo cosas que no le gustan. Hay mucha gente entre los votantes de Trump incluso, al menos quizá los no tan convencidos, que pueden estar de acuerdo con la idea de cerrar la frontera, de una inmigración ordenada, de echar a lo que ellos llaman worst of the worst, ¿no? Los peores de los peores, pero lo que no están de acuerdo es que un ciudadano estadounidense vaya por la calle y acabe por grabar a unos agentes federales muerto en la acera, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, se ha sabido, no se ha hablado mucho de eso, porque claro, suceden tantas cosas, pero el candidato republicano a la gobernaduría del estado ha decidido no presentarse porque es imposible ganar con esa imagen en esta ciudad, en este estado que por otra parte no consiguió ganar ni Ronald Reagan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo. Trump acaba de anunciar que va a hablar mañana con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Es gente, tanto él como Walz, a los que ha insultado repetidamente, ¿no? Y esto lo hemos visto con Trump. Hay un momento con otros líderes, pues que hay un momento en el que para y tiene una llamada y de pronto todo se reconduce, ¿no? Sí. Que es una situación un poco, pues eso, de esta ansiedad en la que nos tiene a todos metidos. Estar pendientes siempre entiendo además que se están pidiendo las actas electorales en Minneapolis. ¿Y cuál es la razón de esa solicitud? ¿Es posible que las tengan que entregar? Bueno, lo que el otro día la fiscal general Pam Bondi se lo pidió a Walz, ¿no? Y lo que aquí se dice, y lo que está diciendo también un sector del Partido Demócrata, es que todo esto que tal vez no sea más que el enmascaramiento de algo diferente, que es tomar el control electoral del Estado para poder alterar los resultados de las elecciones de medio mandato, lo cual sería muy preocupante, ¿no? Es decir, si ellos tienen control. Y lo que ellos quieren, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, desde las elecciones de 2020, ¿no? Quieren acabar con el voto por correo, con el voto en esas estaciones de voto, quieren exigir que la gente vote con su identificación, y lo quieren hacer cuanto antes porque como las cosas sucedan, como aventuran las encuestas, los republicanos pueden perder la Cámara de Representantes, y si pierden la Cámara de Representantes, la oposición a Trump va a ser real, ¿no? Como ahora, que no se sabe muy bien dónde está en los jueces, está en la gente que sale a la calle, está en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero si efectivamente hay un contrapeso en el Congreso, eso es otra historia, ¿no? Puede significar que el segundo tramo de la presidencia de Donald Trump acabe embarrancado, ¿no? Como le pasó la otra vez, por otra parte. Iker Seisdedos, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Que tenga una feliz noche bajo ese frío que hay en los Estados Unidos. Y aquí Muchas para gracias, el panel empiezo con Claudia, porque hoy el editorial precisamente del País decía que se ha abierto un camino siniestro para la democracia norteamericana. ¿Cuáles son esos caminos? Los de un poder sin límites para los cuerpos de ICE, para la patrulla fronteriza. Mire, Diana, yo quiero empezar diciendo que me parece que los medios estadounidenses en general han estado un poco despistados, porque ayer todos los medios decían algo así como punto de inflexión. Apenas conocimos las imágenes del asesinato de Alex Pretty. Y hoy, después de la llamada entre Trump y el gobernador, entonces está diciendo Trump echa para atrás. Y yo creo que son como
como una manera como de analizar muy extrema en todos los casos. Y me parece que es como muy inmediatista, ¿no? En la emoción de lo que uno ve en ese momento y dice, uy, se acabó todo y se arregló todo, ¿no? Como si todo fuera así de mágico. Entonces, yo lo que pienso es que hay mucha incertidumbre. Trump en sí es un personaje que nos ha acostumbrado a vivir en la incertidumbre. Uno sabe que no tiene límites, sí, claro. Uno sabe que no tiene límites, que puede, o sea, que no cumple reglas, que nada. Entonces, ese es un factor que creo que hace que cueste mucho trabajo analizar y que a mí me parece que hay que ser prudentes en decir punto de inflexión o ya se arregló todo. Ese es un punto. Pero el otro punto es que yo no veo, al menos en lo que he revisado entre ayer y hoy, como ese gran personaje. Uno ve, por ejemplo, el comunicado de los Obama, ponderado, en fin, pero pues fue un presidente y es demócrata, sí. Yo no veo el gran personaje que pueda ayudar realmente a calmar las aguas, y tal vez tiene que ser un actor internacional que le ayude a Estados Unidos a hacer esto, porque los reveses van a seguir pasando, ¿sí? Y la gente ya está muy enojada, en fin. ¿El actor internacional o la institucionalidad interna? Pues es que ahí voy al otro punto que quiero decirles, que me parece que ya hay suficiente evidencia como para que se hubiera abierto una causa por delitos de odio. En Estados Unidos está la ley de delitos de odio, que es una prevención de delitos de odio que es de 2009, y hay personas condenadas a 40 años y a 196 años y por delitos de odio. Y yo creo que aquí ya es súper evidente que lo que estamos viendo corresponde a una motivación de xenofobia por odio, porque ¿a quiénes persiguen? A los oscuritos, a los bajitos, a los pobrecitos y a los que piensan distinto, que son los que salen a las protestas. Eso es evidentemente, ahí no hay un parámetro que no tenga que ver con la etnia o con la forma de pensar. Y yo pienso que de pronto los jueces y las organizaciones civiles están un poco aculilladas o abrumadas frente a todo lo que está pasando. Gabriel Silva. ¿Gabriel? Sí, disculpa, estaba en... Aquí lo estoy viendo. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay que mirar esto desde una perspectiva más macro, y es el proyecto político que impulsa el presidente Trump. El presidente Trump impulsa un proyecto que tiene un larguísimo alcance, va mucho más allá que los 4 años. De hecho, hay suficiente evidencia, y él mismo lo ha dicho, algunas veces en broma, otras veces más en serio, como empiezan las cosas con él, que él se merece y debería tener un tercer periodo. Es decir, aquí hay un intento de moverle el piso a la institucionalidad que corresponde a la democracia de los Estados Unidos y permitir una perpetuación de Trump o sus allegados en el poder. ¿Y esto qué tiene que ver esto con lo que está pasando en Minneapolis y en otras partes del país? Tiene que ver con el hecho de que Trump necesita una fuerza y una justificación para intervenir en los estados demócratas. Si ustedes miran el mapa de las intervenciones, ni siquiera corresponden a la distribución de la migración ilegal. La migración ilegal no corresponde, pero ni de cerca, en un porcentaje relevante a Minnesota, y es realmente una justificación muy pobre decir que allí hay criminales migrantes. Entonces, para redondear, creo que debemos enmarcar esto en un propósito político electoral de largo plazo de crear un nuevo Estado en los Estados Unidos. Y esto se lo está favoreciendo la forma arbitraria y agresiva en que usa los poderes presidenciales, en cierta forma con la complicidad del Congreso y la complicidad de la Corte Suprema. Eso me parece interesante porque pensaba, y era una de las preguntas, si esto estaba atravesado por las elecciones de noviembre, que son las llamadas elecciones de medio término, precisamente un estado donde tradicionalmente ganan los demócratas. Pero usted tocaba un tema ahí, que cuando le preguntaba a Claudia si la institucionalidad interna no podría ser ese muro de contención ante lo que está pasando, pero usted prácticamente dice que ahí lo que hay es una impunidad garantizada. Sí, está demostrado en los hechos, no es una conclusión
política o ideológica, es real. En la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de las actuaciones jurídicas para eh, denunciar las arbitrariedades, para tratar de frenar los abusos, porque el derecho a la protesta es uno de los derechos más sagrados que hay en los Estados Unidos, que está siendo claramente afectado y violado. Esas acciones judiciales son paradas y neutralizadas de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí el presidente Trump está invocando una ley de 1807, la ley de la insurrección, una ley que se hizo para que no se separaran los estados cuando se estaba conformando la Unión. Nada que ver con lo que está pasando aquí. La está invocando, ¿para qué? Para poder judicializar las autoridades locales y de los estados. La está invocando para pedir que la Corte Suprema le permita desplegar fuerzas militares en las zonas demócratas, y esto pues realmente hace que la eficacia de las instituciones sea muy baja para detener a Trump. Claro, ¿hasta dónde puede llegar o qué lo puede parar? ¿Qué o quién? Pues realmente él sabe que lo puede parar el Congreso si se le destruyen las mayorías. Por eso lo que dijo Belke es totalmente cierto. Aquí hay un enfoque de acción militar, no para digamos, tratar de movilizar o cambiar la votación, es todo lo contrario, es para impedir la votación. Entonces, la intimidación como herramienta electoral. Y esto pues puede tener resultados en que algo que se ve, porque mire las cifras, Diana. Te digo, el país, el 49% del país considera que ICE no es confiable y es un peligro. Y el 34% de la gente solamente considera que se siente seguro cuando se encuentra con un oficial de ICE. Esto naturalmente pues va a llevar también a una reacción, y las siguientes encuestas que surjan sobre Trump creo que van a demostrar una caída en popularidad, que puede ser lo que está motivando, lo que decía Claudia, estas movidas totalmente tácticas y temporales para apaciguar los ánimos. Sergio Guzmán. No, pues Diana, ante esos dos comentarios pues estoy en acuerdo completo, pero quiero agregar un par de detalles importantes. Primero, concuerdo con el embajador Silva, están buscando estados altamente demócratas para ser ejemplos de ellos. Ya vimos lo que sucedió en California en su momento, también en Washington DC se hizo, en Nueva York fue ICE. No es en proporción de los migrantes. En Texas hay 2.1 millones de migrantes ilegales estimados. En la Florida hay más de 6 millones de migrantes ilegales estimados. Pero tienen gobernadores republicanos. Exactamente. Pero encima, imagínese usted si hacen esto en Texas, en donde además de la primera enmienda que defienden mucho en Texas, también defienden mucho la segunda, de portar armas. ¿Cuántos escándalos no habría por uso incorrecto de la fuerza de ICE? Eso es algo que pone en perspectiva la decisión de mandar ICE, porque Trump sabe cómo actúan, específicamente cuáles son sus tácticas. La decisión es intencional, número uno. Número dos, y esto me parece muy importante, Trump le dio un perdón federal a todos los insurreccionistas del 6 de enero del 2021 que se rebelaron contra la toma de posesión de Joe Biden como presidente. Pero el perdón presidencial solo aplica a los crímenes federales. Si estados como California y estados como Minnesota buscan cargos contra las personas de ICE que hicieron esto, salen del poder de Trump perdonarlos. Entonces, ya en este momento, y yo no sé si concuerdo con lo del punto de inflexión, porque yo sí creo que en este momento los gobernadores demócratas y republicanos sienten una presión real de tener que enfrentar al gobierno federal y de mandar a algunos de estos perpetradores de estas acciones en las cárceles, porque si hay algo que, como el embajador Silva mencionó,
los americanos consagran realmente cercano son el Bill of Rights, las enmiendas a la Constitución, sí. La primera enmienda, libertad de prensa, la segunda enmienda, libertad de portar armas, dos cosas que Alex Preti estaba haciendo en el momento que fue asesinado por estos agentes de ICE. Entonces yo creo que ahí se le empieza a revolcar el piso, y el cálculo de Trump de hablar con este gobernador, mañana con el alcalde, buscar desescalar la situación, obedece a un cálculo político que Trump ya sabe, como lo había dicho el señor Seis Dedos, que van a perder las elecciones si siguen así, porque ya la voluntad política del pueblo no está viéndose reflejada en que los peores de los peores, que era con quien Trump hizo campaña desde que se bajó en esas escaleras eléctricas en el 2014, sino justamente niños, adultos mayores, personas que ya habían sido residentes de los Estados Unidos, que pagan sus impuestos honestamente todos los meses. Y hay que decir una cosa, el embajador Silva lo conoce, no sé, Claudia, si tú has vivido en Estados Unidos, allá uno le tiene miedo al policía. Uno respeta al policía. Sí. Porque uno sabe que el policía es absolutamente defendido. Uno sabe que uno contra un policía no puede ganar nada, y que los chances de que ese encuentro termine uno malo o muerto o en la cárcel son bastante altas. Pero ahora los que están siendo victimizados por eso ya no son las personas de tez oscura, ya no son únicamente quienes hablan español, sino los ciudadanos americanos, y esto para los estadounidenses es imperdonable. Gabriel, ¿qué tanto pesan pronunciamientos como el de Obama, por ejemplo? Bueno, hay una cosa importante que dijo el expresidente Obama, y es que pide una convocatoria y una unidad por encima de los partidos. Y señalo este aspecto de su declaración, que es muy interesante y muy emotiva, porque está ocurriendo que en sectores republicanos, centristas, también está empezando a sentirse tremendamente incómodos con estas arbitrariedades. Y de otra parte, por razones totalmente pragmáticas, incluso trumpistas y representantes a la Cámara elegidos por apoyando a Trump, ven que esta situación está afectando su reputación local, incluso entre los votantes republicanos. Es muy inteligente el llamado de Obama a decir, dejemos los partidos de lado, concentrémonos en lo que es el core, el corazón, el núcleo. Y en ese sentido, pues creo que, como dijo Sergio y como dijo Claudia, realmente estamos ante una maniobra de extracción, pero la situación se le puede debilitar incluso dentro del Partido Republicano de manera marginal, pero eso es suficiente para que cambien las mayorías en noviembre de este año. Yo creo que sí es suficiente para que cambien las mayorías en noviembre de este año. Sin embargo, yo creo que Trump ha llegado tan lejos en hacer lo que quiere por encima de cualquier normatividad, y que ha probado a sus seguidores y que ya tiene en su mano la evidencia de que no importa que mienta, no importa que no cumpla la ley, no importa que no cumpla los fallos. Pero todo tiene un punto de quiebre, ¿eh? Todo tiene un punto de quiebre, pero es que Trump está ampliando, digamos, como la franja de absolutamente todo. Entonces, yo no estaría tan segura, por ejemplo, de que esto le cueste muy alto electoralmente. Si algo ha logrado Trump es que a la gente ya no le importa la verdad. Y esto de que el dato mata relato no se acabó. Lo que pasa es que, digamos, ahorita decía Iker, esas imágenes no dan lugar a duda, ¿no? Pero aún así, ellos son capaces de salir a decir todo lo contrario a lo que uno está viendo en las imágenes. Y si no es por el escándalo que se arma, entonces Trump no le baja un poquito. Pero porque no fue que como están diciendo varios medios, que se echó para atrás. Yo no he visto que se haya echado para atrás. Yo vi que tuvo una conversación con el gobernador y que mandó al de la frontera. Y ya. Eso no es echarse para atrás, a mi juicio. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Regresamos en Hora 20 hoy en este programa sobre lo que viene ocurriendo en Minneapolis con ICE, lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Estamos hoy con Sergio Guzmán, con Gabriel Silva, con Claudia Palacio. Ya escuchamos a nuestro compañero del país, Iker Seisdedos, y pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con la diplomacia colombiana. Pues desde hace 2 semanas, cuando en 6 AM W con Julio Sánchez Cristo se habló de la salida irregular de funcionarios de la Cancillería y la llegada de nuevos contratistas, pues el tema no se ha detenido. Los sindicatos y los funcionarios de la Cancillería apuntan que se trataría de por lo menos 52 desvinculaciones. Otros hablan de hasta 130, entre vencimiento de contratos que no han sido renovados, traslado de funcionarios de carrera y la declaración de insubsistencia a funcionarios administrativos o provisionales, tanto en Palacio San Carlos en Bogotá como en consulados y embajadas de todo el mundo. Estos despidos y la llegada sin experiencia en la carrera se da justo cuando faltan pocos días para que entre en vigor la ley de garantías. De cara a las elecciones, los sindicatos de nuevo advierten que hay muchos cargos a la deriva, que esto pone en riesgo el desarrollo de las elecciones en el exterior y que se está haciendo nombramientos con cargas ideológicas y partidistas. Todo esto es un escenario que se suma a una realidad, y es que en la diplomacia pues la diplomacia colombiana ha venido estando en el centro de la polémica. Hasta el año pasado la justicia había tumbado 45 nombramientos diplomáticos por falta de experiencia, segundo idioma o porque se ignoró la disponibilidad de funcionarios de carrera. Y por otro lado están los cambios de requisitos. Eliminar el inglés como segundo idioma, por ejemplo. Ahora se estudia que con solo ser colombiano mayor de 25 se puede acceder a la carrera diplomática sin necesitar acreditar experiencia profesional ni académica. Juan Camilo Silva, ministro consejero de Carrera Diplomática y presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, muy buenas noches. Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio para discutir un asunto que para nosotros es de la mayor relevancia, no solo como funcionarios de carrera diplomática, sino como colombianos en general. En la Cancillería se encuentra la representación del Estado y de todos los ciudadanos. Concretamente, doctor Silva, ¿qué está pasando en la Cancillería y cuáles son los cambios que se están dando? Pues, como usted bien dice, lo que está sucediendo en la Cancillería en este momento son unos cambios en la planta de personal que se han venido llevando a un ritmo para nosotros un poco inesperado. No tenemos en este momento la magnitud exacta de los cambios. Como usted bien dice, se rumora que hay entre 50 y 130 movimientos. ¿Pero ustedes tienen un registro específico de cuántos cambios se han dado? No tenemos registro específico y desafortunadamente las solicitudes de información que hemos adelantado en Cancillería no han encontrado respuesta para este u otros casos de nombramientos. La Dirección del Talento Humano no está respondiendo actualmente los derechos de petición que nosotros les estamos enviando, por lo cual estamos pensando en cambiar a tutelas. ¿Qué tipo, sabe usted, por ejemplo, qué tipo de personal está siendo declarado insubsistente y por qué tipo de perfiles está siendo reemplazado? El personal que está siendo declarado insubsistente es de la más diversa índole. Nosotros hemos sabido de personas en la Dirección de Asuntos Consulares, en visas. Hemos sabido de personas en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, en la Dirección de Sistemas. Hay cambios de contratistas en la Academia Diplomática. Hay reemplazo de, por ejemplo, funciones que cumplían antes funcionarios de carrera, como por ejemplo funcionarios que dictábamos clase en la Academia Diplomática para los cursos de ingreso. Hoy día se está planteando la posibilidad de contratar profesores externos para reemplazar a los docentes de la Academia Diplomática. Entonces, se han venido dando cambios en muchas áreas de Cancillería diferentes, y eso ha hecho más difícil hacerle seguimiento a los, pues digamos, al agregado, al número completo de los cambios y a los perfiles que están saliendo y los que están llegando. ¿Qué tan cierto es que estas personas que están siendo reemplazadas en algunos consulados en el exterior son aquellas que tendrán que cumplir la labor del conteo de votos en elecciones? Es cierto, nosotros en los consulados en el exterior ejercemos como delegados de la Registraduría Nacional. Eso quiere decir que son los funcionarios en consulados y en algunos casos en algunas embajadas los que son garantes de las elecciones en el exterior.
Esto es muy preocupante porque en unos consulados estamos registrando un muy bajo número de funcionarios que está, digamos que claramente pondrá en riesgo, si no se revierte en los próximos meses, esa tendencia va a poner en riesgo la realización de las elecciones en algunos lugares. Y en otras estamos viendo algunos nombramientos que no han sido bien explicados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y que no contarían con los requisitos necesarios para ocupar esos puestos. Gracias por estar con nosotros. Voy con nuestros panelistas. Gabriel Silva, ¿qué busca el gobierno con estos despidos? Declarar insubsistentes, salir de funcionarios de carrera. ¿Cómo se explica la salida de funcionarios con más de 30 años y que sean reemplazados por otras personas, además en los requisitos que se requieren? Sí, la rotación en la Cancillería es normal, usualmente todos los gobiernos lo hacen, pero esto es totalmente irregular, es un tsunami que se lleva por delante a un número significativo. Yo creo que va a estar, por lo que he oído y por lo que he visto, más cercano a los 130, 140, 50. Y estamos hablando de no solo el tsunami que se lleva a estos funcionarios que tienen toda la experiencia, han estado trabajando por décadas, han hecho una carrera seria y progresiva, tienen un camino recorrido y están siendo reemplazados por personajes que se refleja qué tipo de personajes son por el decreto que quiere pasar el gobierno. O sea, el decreto muestra qué tipo de personas quieren nombrar y para qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta. El para qué tiene, en mi opinión, tres objetivos. Uno, claramente electoral, de generar gratitud clientelista, cosa que avergüenza y debería avergonzar a toda la izquierda colombiana cuando ganaron las elecciones diciendo que iban a cambiar por completo las prácticas irregulares y las prácticas corruptas del clientelismo. No han hecho sino hacer eso y lo confirman con más contundencia en el caso de la Cancillería. Segundo objetivo, tener un control en las elecciones en el exterior. Las elecciones en el exterior son delicadas en momentos de márgenes estrechos, cosa que puede ocurrir en esta ocasión, y eso es un aspecto sensible que debe ser realmente vigilado por la Procuraduría. La Procuraduría debería desde ya iniciar una acción preventiva sobre estos cambios y sobre el comportamiento de las oficinas consulares de Colombia en el exterior. Y finalmente, razones ideológicas. El presidente ha creado unos comités, unos comisarios políticos, no unos funcionarios de Cancillería, comisarios políticos que lo representan a él y a su ideología, no al interés nacional. Eso ha sido la característica de la política exterior del gobierno Petro. Usted fue embajador en los Estados Unidos y conoce un poco todo este manejo. Le pregunto, digamos, estos consulados donde se están presentando cambios, o en general los consulados, ¿estos funcionarios realmente sí se involucran en el conteo de votos por fuera de Colombia? Sí, a mí me correspondieron dos elecciones y esto es un trabajo mancomunado entre la embajada y el consulado. Y es indispensable que los funcionarios participen en los conteos, certifiquen los resultados, llenen las planillas, claro, con la participación del cónsul y el acompañamiento de la embajada. Pero es indispensable que lo haga porque ¿quién más lo va a hacer? La registraduría no tiene cómo proveer ese servicio en todos los puntos terráqueos donde hay colombianos dispuestos a votar. Sergio. Bueno, primero que todo resaltar lo que dijo el embajador Silva, que la enorme hipocresía del pacto histórico sale a la luz. Yo me acuerdo que cada nombramiento del presidente Duque, David Racero inmediatamente sacaba un tuit criticándolo. Ahora su silencio con estos nombramientos que realmente obedecen mucho más a unos caprichos presidenciales que una idoneidad para los cargos, solo reciben silencio por parte de la izquierda. El último, el que levantó Julio Sánchez esta mañana, el embajador de Turquía, un diplomático con más de 30 años al servicio del país, siendo relevado de su cargo por una persona que trabaja en el Fondo de Adaptación, que trabaja, digamos, en las naguas de algunos de los principales escándalos del gobierno. Laura Sarabia, sin saber inglés, embajadora en el Reino Unido. Esto no tiene lugar. Y desde Unidiplo llevan muchísimo tiempo quejándose en muchísimos gobiernos que para qué hacen el punto una carrera diplomática si después terminan nombrando personas que están políticamente conectadas. Hoy el 58% del cuerpo diplomático, según dice El Espectador,
no es de carrera diplomática. Sí, y eso que aquí nunca hemos brillado por respetar sí, la carrera diplomática. Pero mire, Diana, usted preguntaba ahorita, ¿y para qué está haciendo esto el gobierno? Y yo quiero recordar que en octubre del año pasado se produjo ya también un encuentro fuerte entre uno de los sindicatos de la Cancillería, el CEMREX, y el presidente Petro. Le enviaron una carta abierta al presidente en la que respondieron a unos pronunciamientos de Gustavo Petro en los que dijo que había una democracia feudal y que con democracia feudal se refería a los blancos de la Cancillería en todas las embajadas que les daba, por ejemplo, vergüenza tener relaciones diplomáticas con China o hacer pues lo que les correspondía por su tarea diplomática con China. Entonces que todas esas personas se van, dijo así, y que iban a ser reemplazadas por quienes siguieran la línea del presidente. Y en ese momento CEMREX en la carta pues le responde pues que no es para eso que están ahí los funcionarios de carrera, no están para hacer alinearse con la ideología de ningún presidente, porque si uno piensa que es así, entonces ¿qué tienen que empezar a hacer? No condenar el régimen de Venezuela, no condenar el asalto de Hamás a Israel, pero sí el genocidio de Israel contra Palestina. O sea, no están los funcionarios de Cancillería para echarle más leña al fuego, sino para resolver. Una cosa que decía el embajador también es, y la Procuraduría cómo está actuando al respecto, y yo pienso que aquí las instituciones están muy detrás del Ejecutivo en su control, porque lo que vamos a ver es que probablemente cuando la Procuraduría se pronuncie ya vamos a estar en julio. Entonces, ¿realmente para qué sirven las instituciones de control si no actúan con velocidad ante atropellos? Tendríamos que saber en este momento cómo evoluciona eso en Procuraduría, pero ¿podría haber una decisión judicial que detenga estos despidos masivos y el nombramiento de personas sin carrera en los puestos diplomáticos, Gabriel? O sea, ¿existe esa posibilidad? Bueno, yo creo que si como lo dijo el doctor Silva, si las acciones prosperan, sobre todo si se agilizan, creo que incluso las tutelas podrían ser una herramienta útil, podrían realmente poner en evidencia, que para mí es lo más importante en este momento, poner en evidencia, y segundo, frenar el desangre de los profesionales y de la gente que además está viéndose afectada personalmente. Son personas que viven en el exterior, muchas de ellas, que han hecho una carrera, que están en sus familias allá, personas que de un momento a otro se encuentran sin una renovación de un contrato después de que llevaban años de renovaciones. Entonces las acciones judiciales son útiles, pero creo que este gobierno, como hablábamos del caso de Trump, y es increíble cómo los extremos se convergen, pues creo que le importa 5. Pero es que, Diana, si vamos a acciones judiciales o a una intervención de la Procuraduría, quedan exactamente 4 días. Desde mañana hasta el viernes, porque entra ley de garantías, que es el 31 de enero. Entonces, sí. ¿Qué se va a alcanzar a hacer en 4 días? O sea, todo está estratégicamente hecho, planeado, para que no se pueda hacer nada. Pues nosotros, si me permite, sí, Diana, adelante. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo precisamente es la opacidad en el caso de estos nombramientos. Como le contaba, nosotros sí, a mí eso fue de lo que más me sorprendió, porque es la negación de información. O sea, no hay acceso público a la información que debería tener la claridad. O sea, obviamente suben a las plataformas respectivas nombramientos, pero no hay ninguna explicación. Y como se han quitado pues los requisitos, pues pocas personas cuestionan pues el trabajo que se ha hecho aquí en la mesa de 6AMW, pero de resto es poco lo que se sabe. Pero ¿cómo es posible que a ustedes no les entreguen la información? Y esa es información que nosotros necesitamos para poder proceder con acciones legales. Y para esas acciones legales además tenemos un tiempo muy corto, porque la ley establece que para demandar un nombramiento solamente opera una cierta cantidad de días después de publicado el acto administrativo. Entonces, si nos niegan la información y nosotros dejan vencer los términos de los derechos de petición, y después nosotros tenemos que interponer una tutela, muy probablemente ya vamos a recibir la información cuando esos plazos establecidos por ley se han terminado. Vea la curiosidad, Diana, sí. Para eso sí les incomodan los sindicatos al gobierno, tanto que los utilizan políticamente para actuar,
pero cuando son los mismos sindicatos que participan de la contratación estatal, ahí sí, no, cuando exigen transparencia, cuando exigen las prioridades, que todos los presidentes, Ahora, incluidos... yo me pregunto si es legal cambiar los requisitos para poder acceder a determinados cargos. Ahí también podría haber algo pues importante en términos de lo que se puede demandar, ¿no? Hemos demandado los proyectos de resolución y claramente demandaremos el decreto si lo expiden, pero particularmente la resolución que quitó el requisito del idioma. Esto fue en agosto del año pasado y todavía no recibimos respuesta del juzgado sobre si admiten o no admiten la demanda que hemos puesto. Bueno, pues, pero yo también tengo una curiosidad a propósito de lo que decía Sergio, que los sindicatos le sirven al gobierno cuando están en elecciones y luego cuando le hacen cierto control político, digamos, de pronto ya no. Y eso ha sido pues bastante claro con el sindicato de Ecopetrol, por ejemplo. Pero yo no sé si los sindicatos de la Cancillería, pues digamos, en algún momento se manifestaron a favor de la candidatura de Gustavo Petro y si ahora hay un cierto arrepentimiento o no. Recuerdes que Gustavo Petro había hecho campaña diciendo que él iba a profesionalizar la carrera diplomática en Colombia, que iba a reducir el número de embajadores de libre nombramiento y remoción y funcionarios y que iba a dar prioridad a la carrera militar, a la carrera diplomática, que iba a también priorizar embajadores de regiones o lugares vecinos a distintos países, como por ejemplo en el Caribe, embajadores de San Andrés y Providencia, en Ecuador, embajadores de esos departamentos, lo que está demostrándose aquí es que así como ha ocurrido en otros ministerios, en otros cargos, pues lo que no está pidiéndose es el mérito, lo que no se está validando es el mérito, sino la inexperiencia, ¿no? Pues como en todo el gobierno en general, Gabriel. Sí, no, iba a decir que los colombianos pueden leer aquí, oyéndonos, que estamos hablando es de proteger unos cargos, proteger unos puestos y unas cosas así, y realmente lo que se equivocan con esa percepción que el gobierno lo ha tratado de aumentar, ha tratado de hacernos creer que es una gente peleando y defendiendo unos puestos. Aquí la integridad de la Cancillería en todos los sentidos técnicos y profesionales es fundamental para el interés nacional. Hemos visto los riesgos que hay en el mundo de hoy. Este mundo se ha vuelto un mundo agresivo, totalmente diferente al que tenía Colombia hace unos meses, hace unos pocos años. Y en ese mundo, los intereses de las personas, de la economía, de las familias, de los productores necesitan un brazo diplomático poderoso, capaz, apolítico, que se centre en proteger el interés nacional, porque los enemigos que tiene Colombia crecen todos los días. Entonces, no estamos hablando simplemente de unos puestos, estamos hablando que se necesita una Cancillería integral, profesional y capaz de lograr esa defensa del interés nacional. Y yo quiero decir una cosa como Sí. colombiana que vivió en el exterior 8 años. Yo viví en Atlanta y allá había consulado. Por muchos años hemos dicho o hemos envidiado incluso el servicio exterior de países como por ejemplo Brasil, donde es muy respetada pues digamos la carrera diplomática. No obstante que nosotros no hemos tenido eso históricamente, yo pienso que sí se hace un buen trabajo consular, o sea que Colombia sí hace un gran trabajo consular y lo hace con los migrantes incluso indocumentados y lo hace pues con los trámites de documentos y lo hace con congregar a la comunidad. Yo lo digo porque yo lo viví. Yo no digo que todo eso se vaya a perder automáticamente porque llegan personas que no tienen, que no saben inglés y demás, pero ¿para qué vamos a correr ese riesgo? Una última pregunta para ustedes, y es que quiero preguntarle a todos, y empezando por el ex embajador Gabriel Silva, ¿qué esperar de la reunión Trump-Petro el 3 de febrero? Aquí se puede esperar cualquier cosa. Han hecho un esfuerzo los dos gobiernos, porque se sabe y se conoce, por hacer una agenda acotada, con temas bilaterales específicamente, pero tenemos a dos personas que tienen unas características muy similares. Son explosivos, tienen megalomanía excesiva y además pues están respondiéndole a unos electores en su país. Que esta reunión ocurra antes de unas elecciones puede ser una mecha que cree una situación explosiva. Ojalá que no, ojalá esté equivocado. No, yo no sé. Yo creo que es incertidumbre total, pero lo que puedo decir de eso más bien es que los colombianos, los ciudadanos del mundo no deberíamos votar
por las personas que no respalden las democracias, porque ya está visto, y son muchos los ejemplos en Estados Unidos, en Colombia, en otras partes, de que o no se van o acaban con todo. Para la reunión Petro-Trump nosotros planteamos 3 escenarios. El primero es negociación, en donde Petro le pida a Trump que lo saque de la lista Clinton a cambio de ciertas concesiones, luchar más fuertemente contra el narcotráfico, retomar la aspersión aérea con glifosato, contener la migración de Venezuela, salirse de la hoja de la ruta y la franja con China, o hacerle un poco más difícil a China expandir su huella económica y política en Colombia. Segundo escenario, confrontación, lo que yo llamo que salga el último Aureliano en la oficina oval, que Petro tenga esa oportunidad de confrontar directamente a Trump y que se vuelva un jalón de pies y orejas, y eso sería realmente desastroso porque Trump retribuiría contra Colombia, no solamente contra Petro en ese escenario. Y el tercero yo lo llamo una convergencia de conspiración, en donde Petro y Trump logren encontrar puntos de interés. Común. Exactamente. ¿Qué serían cuáles? A usted lo trata muy mal la prensa, a mí también. ¿Cómo es de horrible la oposición con usted? Es que a usted no lo entienden. A usted no le dieron el premio Nobel que se merecía, que tampoco lo merecía María Corina Machado. Y cosas de ese estilo, mensajes así, ha mandado Petro en los últimos días, lo cual nos indica que esos 3 escenarios todavía están sobre la mesa. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros en Hora 20.